Hola, soy Melvin Menéndez y junto con mi grupo número 8 le daremos la explicación a las reglas de interpretación de los contratos. Como sabemos, esta interpretación es aquella explicación, aclaración o análisis que pueda realizarse de alguna cláusula dentro de un contrato, ya que es tan importante el tener claro qué era lo que se quería estipular dentro de la relación de negocios de alguna de las dos partes. Tener claro qué era lo que se necesitaba otorgar, qué obligaciones, qué derechos se estaban realizando dentro de las dos partes. Nuestro Código Civil guatemalteco, desde el artículo 1593 al 1604, nos regula lo que es la normativa jurídica por la cual, a la hora de no entender un contrato, podemos interpretar lo que son las reglas que se encuentran dentro estipuladas de este ordenamiento jurídico, para así poder darle una explicación o un procedimiento para poder entender qué era lo que se había dictado dentro de un contrato. ¿Y por qué es tan importante esto? Ya que sabemos que un contrato es una norma jurídica individualizada para las partes. Es así como tiene tanta importancia que se necesita tener a ciencia cierta lo que se dejó estipulado en el contrato. Muchas veces estos contratos sí son bien redactados y no necesitan de mayor interpretación, pero muchas veces también en los contratos hay palabras obscuras o inconclusas por las cuales no se comprende qué era lo que se necesitaba o qué era lo que se estaba ordenando o estipulando dentro del contrato. Es así como vamos a explicar cada una de las reglas que sirven para poder entender, o que son los procedimientos para poder entender lo que son cada cláusula de un contrato. Muy buenas tardes, licenciados y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar siempre del título quinto de las obligaciones provenientes de los contratos, en el capítulo sexto, que es la interpretación de los contratos, y en esta oportunidad hablaremos del artículo 1593, el cual establece: cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará en el sentido literal de sus cláusulas. Esto quiere decir de que se debe entender de manera objetiva lo que las partes intentan pactar dentro del contrato, ¿verdad? Se debe entender de forma literal lo que ellos dijeron en un inicio, y esto es lo que se debe concretar o pactar dentro del contrato. En su segunda parte, si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá estas sobre aquellas. ¿Estas qué quiere decir? Pues son las palabras que a un principio ellos manifestaron o dijeron que quieren pactar dentro de un contrato, sobre aquellas que ciertamente dentro de la redacción de un contrato pues son distintas las palabras. Siempre debe prevalecer la intención que a un principio se quiso pactar dentro del contrato. Para ver un ejemplo, tenemos acá los contratos de los servicios profesionales, que se encuentran en el artículo 2027 de nuestro Código Civil, pero que a modo de definición podemos decir que es un contrato de servicios mediante el cual un profesional presta sus servicios técnicos a favor de otra llamada cliente, con quien puede pactar libremente sus honorarios y condiciones de pago. Y aquí podemos ver un ejemplo de un contrato de servicios profesionales, en donde pues se lee a un principio los datos de las dos personas que desean pactar, y pues en el segundo párrafo leemos que ambos aseguran estar libremente en el ejercicio de sus derechos civiles y acuerdan la construcción de un edificio en la zona 1. Y empezamos con las cláusulas, en donde la primera pues establece el sitio de la obra. En la siguiente, pues la obra, el contratista proporcionará toda la mano de obra calificada, idónea, materiales, equipo, y ejecutará los trabajos necesarios para determinar la obra, conforme a los documentos que forman parte del contrato. ¿Cuáles son esos documentos? Los establece la siguiente cláusula: el presente contrato, los planos constructivos, que constan de 6 hojas, los documentos del contrato, que son obligatorios para las partes. En la siguiente cláusula, pues se establece el precio de la obra, que en este caso pues será de 50,000 quetzales. En la siguiente, la multa por el retraso, donde se establece que será el 1 por millar de cada día de atraso de la obra, monto que será descontado automáticamente de los 50,000 quetzales. Y la séptima cláusula, pues en donde manifiestan los comparecientes que en los términos consignados aceptan el presente instrumento, pues el notario da fe de lo expuesto por designación de los otorgantes, y se le da íntegra lectura a todo lo escrito, quienes bien enterados de su contenido, objeto y validez, además y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.
Entonces es aquí donde vemos que de forma objetiva se trata de interpretar lo que las partes quieren concretar dentro de este contrato. Buen día. Continuando con el tema de las reglas de interpretación de los contratos, entendemos que interpretar significa desentrañar el sentido de una expresión de voluntad. Teniendo esto en cuenta, damos paso a la siguiente regla, la cual es la intención evidente de los contratantes. ¿A qué se refiere esta regla? Pues esta regla se refiere a que debe de existir entre ambas partes un consentimiento, y ese consentimiento debe de ser pleno. Cuando hablamos de que un consentimiento debe ser pleno, nos referimos a que ambas partes están totalmente conscientes de lo que han celebrado. Por lo tanto, cuando interpretemos un contrato, sabremos que la forma de hacerlo es conforme a la intención de las partes, o sea, lo que las partes desean, o la intención con la que van a celebrar el contrato. Un ejemplo de esto es un contrato de compra-venta. ¿Cuál es la intención evidente de los contratantes? Pues obviamente, como su nombre lo dice, en el contrato es realizar una compra-venta. Pero vamos a desentrañar la intención de ambas partes. Una parte tiene la intención de vender, por ejemplo, un auto, y la otra parte tiene la intención de comprarla. Entonces tenemos que referirnos a que una parte está consciente de que debe de vender o que va a vender, y la otra parte está consciente de que va a comprar ese bien. Y ahí vemos evidentemente la intención de ambas partes en realizar ese contrato. Gracias. Términos generales. En el artículo 1594 del Código Civil dice: por muy generales que sean los términos que aparezcan redactados en un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él. Cosas distintas y casos diferentes que aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Muchas veces las personas que están interpretando un contrato, que quieren entender qué fue lo que las partes quisieron decir, lo sacan de contexto. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que ver el contrato de su integridad, qué es lo que hicieron, qué acordaron las partes, ¿verdad? Cuestiones así o aisladas, especiales, no podemos sacar de contexto el contrato, interpretarlo de una manera diferente a lo que ya está establecido en el mismo, lo que las partes quisieron contratar. Un ejemplo, podemos observar el siguiente contrato, el cual nos habla de la construcción de un muro perimetral en una finca. Anteriormente mencionamos que no podemos cambiar nada del contrato, así que no podríamos construir una piscina, ya que en el contrato no lo especifica, y estaríamos haciendo algo contradictorio al contrato. Mi nombre es Heidi Marisol Cruz Guerra, carne 2020 con el 2418. Yo les voy a hablar de la regla conforme a la materia del contrato. El artículo 1595 del Código Civil establece que las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme a la materia del contrato. Si en un contrato nosotros agregamos frases o palabras con un diferente sentido y esto nos hace pensar de que se trata de un contrato diferente al que verdaderamente es, entonces lo que debemos de buscar es la naturaleza del contrato, es decir, qué tipo de contrato se está realizando. Nosotros tenemos que determinar leyendo el contrato en toda su extensión cuál era la intención de las partes.
Por ejemplo, un contrato que dice que comparecen dos partes para celebrar un contrato de compra-venta, y en la lectura del contrato leemos que una de las cláusulas establece que la señora Margarita es propietaria de una finca valorada en 10.000 quetzales y que el señor Juan indica que es propietario de un bien inmueble valorado en 10.000 quetzales. Manifiestan que por el presente acto permutan entre sí en forma simple la propiedad de los bienes antes descritos, en el sentido que la propiedad de Margarita se transfiere al señor Juan y la propiedad del señor Juan se transfiere a Margarita. Después de leer todo el contrato, nos damos cuenta que ambas partes están celebrando un contrato de permuta simple de bienes inmuebles, pero al inicio de la cláusula dice otra cosa, por lo cual debe entenderse en el sentido de permuta, que es el más conforme a la materia del contrato. Cláusula más adecuada para que produzca efecto, según el artículo 1596 del Código Civil, y establece que si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, este deberá entenderse en el más sentido adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. Esto quiere decir que si alguna de las cláusulas estipuladas en algún contrato se interpretara de manera diferente o contraria, o nos hace creer que se trate de un contrato diferente al que se está realizando, lo que debemos hacer es buscar la naturaleza del contrato, es decir, qué tipo de contrato es el que se está celebrando. Cuando hablamos de buscar la naturaleza del contrato, es buscar cuál es la intención en ambas partes. Un ejemplo de esto sería la celebración de un contrato de compra y venta, en donde una de sus cláusulas estipula un sentido contrario a lo que se va a realizar en ese contrato. Por ejemplo, una donación. Este contrato tiene validez, pues se conoce cuál es la naturaleza de este contrato, que este sería la realización o la celebración de una compra y venta, y buscar cuál es la intención en ambas partes. De uno sería la venta y del otro la compra de un bien, ya sea mueble o inmueble. Artículo 1597. Se establece que cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula a las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Muchas veces, para tener un ejemplo más claro, se da cuando tenemos una mala redacción, es decir, cuando ya tenemos un contrato y solo copiamos ciertas cláusulas como para tener una idea a otro contrato. En sí, este artículo nos explica cuando una cláusula se contradice en sí con el contrato. Y la solución más apta sería buscar la intención a la que las partes quieren llegar al formar el contrato. En el artículo 1598 de nuestro Código Civil se habla sobre lo que son las cláusulas dudosas, lo cual dice que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, o sea, que resulte del contexto general. Esto quiere decir que si tenemos 4 cláusulas dentro del contrato y una de ellas nos está dando problemas, tenemos que ver las 4 y ver cuál es realmente el contenido que debemos tener, y entonces ahí vamos a poder excluir la cláusula que no sea congruente con lo que el contrato nos está diciendo, o sea, que no sea congruente con la intención de las partes, que es lo que realmente estaban contratando. A continuación, si se fijan en la imagen presentada en pantalla, se trata de un contrato de compra y venta. Para ser específicos, contrato sobre la compra de un vehículo. Si nos ponemos a leer hasta abajo, en la primera cláusula se dice que el vendedor vende al comprador el vehículo de su propiedad, anteriormente especificado por la cantidad de tantos euros, sin incluir los impuestos correspondientes, que será a cargo del comprador.
lo cual, después de leer las 4, se podría estarse hablando de una cláusula dudosa en la primera cláusula, porque se estipula que se pueden negociar los impuestos correspondientes. Artículo 1599. La cláusula ambigua se interpretará con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en el que el contrato se haya otorgado. ¿En qué consiste la expresión de cláusula ambigua? Al referirnos a cláusulas ambiguas, nos referimos a aquellas cláusulas contenidas en los contratos que no son claras y ofrecen diversas interpretaciones de carácter ambiguo, lo que implica que se realice una interpretación de la misma. Es susceptible de diversos sentidos. Se le puede dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. Es decir, la cláusula ambigua es cuando no está clara la cláusula. Por ejemplo, compromiso matrimonial no existe efecto jurídico. En la transferencia sí. Esta se interpreta de acuerdo a lo que se denomina costumbre. Cuando hablamos de costumbre, el artículo 2 de la ley del organismo judicial dice que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte aprobada. Esto podemos utilizarlo para entender qué fue lo que las partes quisieron contratar. Las cláusulas ambiguas siempre se van a interpretar a favor de quien no elaboró el contrato. Esto se puede ejemplificar en este contrato. De la cláusula cuarta a la sexta, ya que no define el horario de trabajo. Este puede ser diurno o nocturno. De igual forma, no se define el pago, ya que este depende del horario en el que se establezca el contrato. En el artículo 1600 encontramos lo que son las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias. Estas cláusulas se pueden dar en un contrato cuando no está bien explicado o bien redactada una palabra o la cláusula en sí. Esta puede dar paso a malos entendidos o no puede dar comprensión total a lo que quiere explicar. Por ejemplo, si en un contrato dice que vende, enajena o traspasa, cuando tendría que decir vende, cede y traspasa, esto puede cambiar el concepto o todo el contrato y ser un problema después.